Muy buenos días, estimados hermanos. Hoy día, fin de semana, viernes 28 de agosto. Estamos contentos siempre porque estamos en la mano de Dios y siempre refrescándonos en su bendita palabra. Vamos a ir en esta mañana al Antiguo Testamento en Primera de Reyes, capítulo 19. Voy a dar lectura a algunos versículos allí importantes para reflexionar en esta hora. Dice así el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. Al llegar se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, Señor, quita mi vida, que no soy mejor que mis padres. Versículo 9. Estamos refiriéndonos aquí, estimados hermanos, a la vida del profeta Elías. Verso 9. Allí entró en una cueva donde pasó la noche, y el Señor vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Verso 11. El Señor le dijo: sal fuera y ponte en el monte ante mí. En eso el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y suave. Nuevamente en el verso 13 el Señor le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Fíjense, estimados hermanos, hasta allí la lectura de la palabra. Aquí encontramos a uno de los grandes profetas que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras. Y allí nos señala también que la palabra de Dios, que a este mismo Elías lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el momento de la transfiguración de nuestro Señor Jesús, allí en el monte de la transfiguración. Y Elías comienza su ministerio aquí en Primera de Reyes, capítulo 17, anunciando una hambruna. Y luego él mismo es alimentado por los cuervos y también después por una viuda. Después llega a la gran victoria acerca del Carmelo, en el monte Carmelo, entre los capítulos 17 y 18 de este libro de Primera de Reyes. Pero en el capítulo que nosotros estamos aquí tocando en esta mañana, estimados hermanos, que tenemos ahora, encontramos a este profeta de Dios en un momento de derrota, en un momento de fracaso, ¿no? Aquí, huyendo para poder salvar su vida. Dice la palabra de Dios. Ahora, sus victorias se habían quedado realmente atrás en la vida justamente de este profeta llamado Elías. Habían prácticamente quedado en el olvido en ese momento, y el profeta estaba entrando en una gran depresión. Y un día, caminando por el desierto, no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie y no quería tener ninguna responsabilidad, porque cuando uno está en una situación semejante, eso es lo que va a pasar. Inclusive dice la palabra de Dios, donde di lectura en el verso 4, que tomó una determinación de dejar de existir. Basta ya, Señor, dijo, no, quítame la vida. Esto estaba metido en su mente. Entonces estamos viendo que la situación era complicada y confusa también para la vida de esta persona. Pues estaba huyendo de ese momento de la muerte, porque esta mujer, Jezabel, estaba mostrando toda su cólera y toda su ira contra el profeta, y él estaba temeroso. Y sin embargo, él mismo, este mismo hombre que había tenido tantas victorias, tantos momentos importantes en su vida, vemos que está buscando la muerte. Y he de comprender, ya que una persona que está pasando por estos problemas emocionales con respecto a la depresión no sabe lo que quiere. Así que se echa, dice la Biblia, ahí debajo de un enebro a dormir. ¿Se ha sentido, estimado hermano o amigo, alguna vez en esta situación? Quizás ahora, por todo este problema que estamos pasando a nivel mundial y en cada uno de los países, quizás mucha gente está cayendo también en este tiempo de depresión,
es muy posible que pueda estar afectado emocionalmente, pero esta era la situación que estaba pasando este profeta de Dios. Ahora, quizás estamos sintiendo hasta que nuestra vida es infructuosa, que no estamos viendo realmente lo que nosotros siempre hemos anhelado, y por eso es que estamos en esta situación que estamos pasando. Pero fíjense, quiero que tomen nota ahí y observen cómo viene el auxilio de Dios para este profeta que estaba en esta situación. Dice la Biblia ahí que mientras dormía, un ángel lo tocó. Esto nos dice allí que Dios estaba vigilándolo, Dios estaba atento, siguiendo justamente a su siervo, estaba siguiendo justamente al profeta Elías, que estaba en esta situación, y le proveyó de agua y también de comida. Entonces vemos aquí que el profeta nuevamente se duerme, ¿no? Nuevamente se duerme. Él comió, bebió y después nuevamente continuó durmiendo, y viene la pregunta de Dios para este siervo que estaba desanimado, para este siervo que realmente estaba desalentado, como lo encontramos aquí en el verso 9, y le hace una pregunta el Señor: ¿qué haces aquí, Elías? Es una pregunta a un creyente abrumado por problemas. Es una pregunta a un creyente afligido por el temor. Esto era lo que estaba pasando en ese momento. ¿No es acaso lo que también puede ser que estemos pasando ahora en la actualidad? Y viene la pregunta de Dios: ¿qué haces aquí? Y pon tu nombre allí. ¿Qué haces aquí, Elías? No tenía ningún propósito para seguir viviendo. A este creyente en ese estado, Dios, sin embargo, le da una comisión. Le da una comisión allí nuestro Señor y le dice: sal fuera y ponte en el monte. Y luego vio y observó un fuerte viento, pero Dios no estaba allí, nos dice. Comenzó la tierra a temblar, pero Dios no estaba allí. Los árboles comenzaron a incendiarse, pero tampoco el Señor estaba allí. Pero ¿por qué toda esta conmoción si Dios no estaba allí? Pero es que Dios quería su atención de este hombre. Dios quería su atención realmente del profeta. Quizás eso es lo que también quiere Dios de cada uno de nosotros en esta hora actual. Pero ¿qué es entonces lo que hace reaccionar a este profeta? Que lo encontramos en el versículo 14 y 15. Veamos ahí lo que dice la palabra del Señor. Dice así: él respondió: sentí un vivo celo por el Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han dejado tu alianza, tu pacto, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan encima para quitarme la vida. Verso 15, el Señor le dijo: vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Cuando llegues, unge a Hazael por rey de Siria. Miren, estimados hermanos, y sigue dándoles una lista ahí de la comisión que él quería, nuestro Dios. Estimados hermanos y estimados amigos, fíjense entonces qué es lo que hizo reaccionar entonces a este profeta de Dios, a este profeta llamado Elías. Recibe una comisión. Ve, siempre que Dios nos comisiona, estimados hermanos, es para que venga justamente la salvación. Cada vez que Dios nos comisiona es para que nosotros podamos salir de toda esa situación en la que estamos. Algunas veces podemos estar abrumados, afligidos, llenos de problemas, pero Dios nos sigue diciendo ahí: ¿qué haces allí, Elías? Y nos da la gran comisión para que nosotros vayamos y prediquemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pues cuando nosotros estamos ayudando a las personas, a la gente, para que vengan al conocimiento de Dios, es una experiencia maravillosa y va a hacer que toda esa depresión, todos esos problemas emocionales, de ansiedad, de angustia, se alejen y sean desechados de la vida de sus siervos en este caso. Estimados hermanos y amigos, que escuchemos siempre esa voz apacible de nuestro Dios. Oh Dios Todopoderoso, Él está listo para ayudarnos. A todos aquellos que están con sus corazones quebrantados y están pasando por alguna situación de angustia, por algún problema, o de repente angustiados,
estimados hermanos y amigos, es nuestro Dios Todopoderoso quien nos puede dar esa paz. Nuestro Señor Jesucristo es quien da la paz, no como el mundo la da, sino como Él siempre se ha caracterizado dar esa paz dentro de nuestro interior. Y Él quiere darle esa paz a usted. Solamente tiene que acudir a Él y buscarle de todo corazón. Y Dios va a mover su mano para que usted sea levantado. Que Dios le bendiga, estimado amigo, estimado hermano. Que este día siga siendo maravilloso, siempre unidos con la bendita palabra de nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén.